Semana Santa es un tiempo en el que reflexionamos y hacemos memoria del sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo por amor a la humanidad. En los relatos bíblicos referidos a la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se desenvuelven muchos personajes, pero yo en esta ocasión voy a hacer referencia a uno de ellos, a un personaje cuyo nombre lo hemos escuchado muchas veces. A ese personaje lo hemos visto en películas por ahí relacionadas a Jesús. Cuando llega ese día de la crucifixión, este personaje al que en este momento quiero hacer referencia estaba allí con Jesús. A quien me quiero referir es a Barrabás. Barrabás era, como todos sabemos, un criminal, responsable de alborotamientos, asesinatos y robos. Era un homicida, como lo describe allí Pedro en Hechos 3:14. La pena para ese crimen era la muerte. El nombre de Barrabás, saben, es interesante, está compuesto por Bar, que significa hijo, y Abás significa padre, es decir, su nombre era hijo de un padre, un hijo de alguien. Pero aquí está este Barrabás junto con Jesús ante Pilato. Por un lado, el inocente, Jesucristo, Hijo de Dios. En él, dice la palabra, no se le encontró mal alguno. Al contrario, él andaba haciendo el bien, él sanaba, daba de comer a la gente. Pero ahora lo vemos a este Jesús al borde de la muerte. Y por otro lado, como dijimos, un asesino, un criminal que estaba condenado a muerte. Uno de los dos tenía como destino la cruz y Barrabás tenía todos los motivos para estar ahí. La cruz era el final para este hombre, para este hijo de un padre, para este hijo de alguien. La cruz era el destino para Barrabás. Pero ahora quiero invitarles a que busquemos en nuestra Biblia este relato. Allí en Lucas 23 vamos a leer los versículos 13 al 25. Dice la palabra de Dios. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo:
me habéis presentado a éste como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de los que acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con éste, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucificale, crucificale. Él les dijo por tercera vez: pues, ¿qué mal ha hecho éste? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Jesús fue entregado para ser crucificado y Barrabás puesto en libertad. Pero como quiera, ¿quién es este Barrabás? ¡Qué injusticia! En ese tiempo, y no muy diferente a los tiempos de hoy, en donde todo lo bueno, todo lo correcto pareciera ser malo, y al contrario, todo lo malo pareciera en este tiempo ser lo correcto, ser lo bueno. En resumen, injusticia. El inocente fue a la cruz en lugar del culpable. ¿Quién es ese hijo de padre? ¿Quién es ese hijo de alguien? ¿Quién es Barrabás? ¿Qué contactos habrá tenido? ¿Por qué la gente le aclamaba: pon en libertad a Barrabás? ¿Quién era este Barrabás? Vos que me estás escuchando, quiero decirte que Barrabás es tú y yo. En la persona de Barrabás estamos todos nosotros. Todos nosotros los que hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así lo dice Romanos 3:23. Todos nosotros fuimos condenados. Todos nosotros nos merecíamos ir a la cruz y estábamos destinados al lago del fuego. Pero aquí viene Jesucristo, el inocente Cordero, el Cordero de Dios, y el que toma el lugar de Barrabás, y Barrabás queda libre. Tú y yo fuimos puestos en libertad. Y ahora
somos libres. Veamos cómo la palabra de Dios describe esto que te estoy diciendo. Busquemos allí en Efesios, en el capítulo 2, vamos a leer los versículos 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, la palabra de Dios nos dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Jesucristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Estábamos muertos en pecados, en iniquidades, y Dios nos pasó a Cristo, nos dio nueva vida. Yo creo que Dios en esta escena puso o involucró a Barrabás para demostrar su amor. La vida de Barrabás se salvó mediante la muerte de Jesucristo. Estaba condenado a muerte, así como tú, como yo, estábamos muertos en nuestros pecados e iniquidades. La cruz estaba hecha para él, para Barrabás, pero su vida había sido perdonada por el sacrificio de Jesús. Si Jesús no hubiese sido obediente hasta la muerte, aún la muerte de cruz, Barrabás hubiera muerto ese día. De igual modo, es que tú y yo, a través de la obediencia de Jesucristo y el amor del Padre, creyendo en Jesucristo como Señor e Hijo de Dios, hemos pasado de muerte a vida, de hijos de ira a hijos de Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Así dice Gálatas 3:26. Y allí en Colosenses capítulo 1, del versículo 12 al 14, leemos que con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar
de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No sé lo que le aconteció, lo que le debe haber pasado después a Barrabás, pero sí sé algo, que la próxima vez que vea los relatos en donde sale en escena este personaje, cuando vuelva a leer estos pasajes de la crucifixión o vea el actuar de este personaje en alguna película, sabré que yo estaba como él, muerto en pecados e iniquidades, destinado a la cruz, exactamente como él, yo fui librado y puesto en libertad mediante el sacrificio de Jesucristo, quien tomó no solo el lugar de Barrabás en la cruz, sino también el mío, el tuyo, el nuestro. Si no le has entregado aún tu vida a Jesucristo, si aún no has probado la luz, la dulce libertad que Él hizo posible para ti con su muerte, te motivaría que así lo hiciera. Deja que Él te liberte, como dice la Biblia en Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No vas a ser salvo por las obras buenas que hagas o estés haciendo en este tiempo, sino por la fe en el Señor Jesucristo y su resurrección. Y así, como Él salvó la vida de Barrabás de la muerte de cruz, así como salvó mi vida y la vida de millones de otras vidas de estar muertos en pecados e iniquidades, también te salvará a ti. No tardes, entrégale tu vida hoy